Y antes de comenzar, vamos a orar al Señor para pedirle que Él ponga este tiempo en sus manos. Oremos juntos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de poder venir delante de ti y apartar este tiempo, Señor, tan importante para dedicarlo al estudio de nuestra doctrina. Pedimos, Señor, que en esta noche puedas ayudarnos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo para escuchar estas cosas, para que nuestros oídos sean abiertos, Señor, que podamos entenderlas en nuestra mente y guardarlas en nuestro corazón, de manera que podamos vivir conforme a estas verdades, Señor, para crecer cada día más, Señor, en este camino de la gracia y parecernos cada vez más a tu Hijo Cristo. Ese es nuestro anhelo y nuestra oración, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos venido hablando acerca de la perseverancia de los santos y usted recordará, si ha venido juntamente conmigo, que en la reunión pasada hablamos acerca de los fundamentos de la perseverancia. Dijimos, vamos a ver. Decíamos que habían ciertos aspectos de esta perseverancia muy importantes de entender en cuanto a en qué se basa o cuál es el fundamento de nuestra perseverancia. Usted recordará, hablamos de la inmutabilidad del decreto de elección, de la eficacia de la obra de Cristo, de la seguridad del juramento, la perpetuidad de la morada del Espíritu Santo, la infalibilidad del pacto de gracia, y cómo todas estas cosas nos aseguraban a nosotros que a pesar de que nosotros podamos pecar, a pesar de que nosotros nos podamos ver en situaciones comprometedoras de nuestra vida de santidad, el carácter de estas cosas nos da a nosotros la promesa de que, sin importar qué difícil pueda ser una situación, nosotros podremos perseverar. Así que, en relación a estas verdades, dijimos, nuestra perseverancia descansa segura sobre los fundamentos del decreto de Dios que no cambia, la obra de Cristo que es eficaz, el juramento de Dios que es seguro y la morada del Espíritu en nosotros que es permanente y el pacto de gracia que es eterno. Nuestra perseverancia no descansa en nuestro libre albedrío que cambia y que se ve afectado por el pecado de nuestro corazón. Nuestra perseverancia descansa en la obra perfecta de Dios hecha en cada uno de nosotros. Así que el resultado de esto es que por cuanto nuestra perseverancia está fundamentada en estas cosas, nosotros podemos cierta e infaliblemente perseverar. Y mientras perseveramos, podemos descansar seguros en que esta es la verdad de la Escritura, porque efectivamente estamos perseverando. Ahora, en esta ocasión, vamos a ver la tercera parte de esta enseñanza que tiene que ver con las dificultades de la perseverancia. Aquí vamos a ver qué pasa cuando un cristiano cae. ¿Qué pasa cuando un cristiano tambalea? ¿Qué pasa cuando las recaídas vienen a nuestra vida? Y a la luz de esta enseñanza vamos a dividir este párrafo de la confesión en tres partes. En primer lugar, vamos a ver lo que causa la recaída en un cristiano. En segundo lugar, vamos a ver cuáles son los frutos de lo que eso produce. Y en tercer lugar, vamos a ver una solución positiva. No solamente se trata de acentuar la parte negativa, sino que se trata de ver que hay una respuesta, que hay una solución y que hay una salida a los problemas de pecado en nuestra vida. Y esto quizás es un repaso a lo que estuvimos viendo el domingo pasado con el tema de nuestro sermón, el legado de Jerobaal. Ustedes van a ver que
lo que enseñamos en ese de domingo está bien relacionado con lo que vamos a ver el día de hoy. Así que, para empezar, comencemos leyendo el párrafo número 3 de nuestra confesión. Si alguien me puede ayudar a leer ahí. Amén. Entonces, este tercer párrafo, como dijimos anteriormente, lo vamos a ver en esas tres partes. En primer lugar, la causa de la recaída. En segundo lugar, los frutos de la recaída. Y en tercer lugar, la respuesta positiva a esa recaída. Cómo salimos de ahí, cómo nosotros volvemos a estar bien con el Señor. Así que miremos en primer lugar las diversas causas de la recaída. En el párrafo que leímos, nosotros encontramos 4 causas de recaída. Leamos la primera parte una vez más. Mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos, esto es el pecado remanente que aún está en nosotros, y el descuido de los medios para su preservación. ¿Sí? Estas cosas vienen a ser las causas principales por las que un cristiano puede caer nuevamente en pecado. Satanás, el mundo, la carne, los descuidos de los medios de gracia y los medios de preservación. Entonces, estas 4 cosas son las que nos pueden hacer a nosotros caer nuevamente en pecado. Miremos cada una de ellas. ¿Cuáles son entonces estos medios de gracia y medios de preservación? La Escritura nos deja ver a nosotros, en los medios de gracia, estos son los medios por los cuales nosotros crecemos en la gracia del Señor Jesucristo, conocemos la gracia de Dios y el Señor nos otorga su gracia también a nosotros. Estos medios son la palabra, la oración, la comunión con los hermanos, la celebración de las ordenanzas. Esas cosas nos ayudan a nosotros a crecer en la gracia. Ahora, hay muchas otras cosas más que nosotros no lo podemos considerar como medio de gracia. Como por ejemplo el ayuno. El ayuno no es un medio de gracia. El ayuno es una disciplina espiritual que nosotros podemos usar para apartarnos del enfoque del mundo y enfocarnos en Dios, para apartarnos de las distracciones y enfocarnos más en Dios. Entonces vamos a hablar de esos medios de gracia y también uno de los medios de preservación que nosotros podemos, que la palabra nos muestra, que nosotros podemos depender de ese medio de preservación, es el servir diligentemente en el ministerio. Es hacer la obra del ministerio diligentemente. Como vamos a ver, si nos ocupamos de estar diligentes trabajando en el ministerio, nosotros vamos a estar perseverando en la fe y vamos a ser guardados de las distracciones del mundo, de Satanás y de nuestra carne. Hablemos entonces, en primer lugar, de la palabra del Señor. Juan 15:7, si alguien me ayuda a leer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces el Señor nos manda a permanecer en su palabra para que podamos ser guardados. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra enlatada, la cual
este pasaje de Santiago es clave para entender la manera en cómo la palabra nos preserva. Dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se desecha la inmundicia y la abundancia de malicia? Recibiendo con mansedumbre la palabra que ha sido implantada, porque ésta puede salvar nuestras almas. Ahora, con varios varones que nos estamos preparando para el trabajo del ministerio, hemos estado dándonos a la tarea de leer diligentemente todos los días el plan de lectura bíblica y apoyarnos mutuamente en rendir cuentas. Sin duda, la palabra nos puede ayudar a preservarnos de todo mal y a guardarnos de las tentaciones y de las maquinaciones del enemigo y las maquinaciones de nuestra mente y de nuestro corazón. Solo el hecho de apartar ese tiempo para dedicarlo fielmente a la lectura de la palabra puede hacernos desistir muchas veces de pecados que teníamos en nuestro corazón hacer, independientemente de que sean de inmoralidad, de idolatría, de orgullo, de cualquier otra cosa que pueda surgir en nuestro corazón. Santiago nos dice que recibiendo con mansedumbre la palabra que ha sido implantada en nosotros, la cual puede salvar nuestra alma, nosotros podemos desechar la inmundicia y la abundancia de malicia. Entonces la palabra es un medio importante para guardarnos de caída. En segundo lugar, la oración. Efesios 6:18 nos dice, Lucas, si me lo puedes leer. Muy bien, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es un medio poderoso que el Señor nos dejó para comunicarnos con Él, para estar en comunión con Él, para estar en armonía con Él. Por lo tanto, si Él nos dejó ese medio, nosotros tenemos que ejercitarnos en Él. Pastor, pero es que yo estoy en tentación y yo oro y no pasa nada. Pues entonces no está orando lo suficiente. Necesita orar más hasta que esa tentación se vaya de su mente, de su corazón y de su vida. Y uno de los ejemplos más grandes que nosotros tenemos acerca de esto es el Señor Jesucristo. La manera y la intensidad con la que el Señor Jesucristo oraba son simplemente impresionantes y son un gran ejemplo para nosotros. Leemos en Lucas 22 del 43 al 44 la manera en cómo el Señor oraba. Si alguien me ayuda ahí a leer. Sí, cuando estaba en mayor agonía, más intensa era su oración. Y con nosotros ocurre todo lo contrario. Cuando estamos en mayor agonía es cuando menos queremos orar. Digo, no, ahorita no tengo tiempo para orar. Ahorita estoy ocupado pensando en todas estas cosas, cómo voy a hacer, cómo voy a resolver y qué es lo que tengo que hacer y todo eso. Cuando en realidad ese es el momento en el que nosotros tenemos que orar. Y no solamente orar, sino que orar intensamente. El Señor oraba hasta el punto de que sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra salían de él. Y fue a ver a sus discípulos, ahí en el contexto de este pasaje, fue a ver a sus discípulos cómo estaban orando juntamente con él. Y aquellos estaban dormidos. Solamente estaban haciendo acto de presencia. Y eso nos muestra muchas veces cómo nosotros queremos tener a Jesús de intercesor allá en el cielo con nosotros y que recibe nuestras oraciones y que recibe el incienso de los santos, nos dice Apocalipsis, pero nosotros estamos dormidos acá abajo en la oración. Realmente, si nosotros queremos ser preservados de mal, debemos ser insistentes en la oración y orar de una forma intensa. Ahora, eso no significa hacer show como pretenden muchos pentecostales y carismáticos. Significa sincerarnos en nuestra expresión
de oración a Él. Pero tenemos que hacerlo de una manera intensa, como nunca antes lo hemos hecho. Si estamos pasando por una situación difícil, ahí en ese momento es cuando nosotros tenemos que retirarnos a orar. No es cuando ya estamos subidos en el macho, como dicen coloquialmente. Es antes, orad para que no entréis en tentación. El Señor oraba continuamente al Padre, líbranos de la tentación. Así que la oración es un medio importante de gracia. La comunión con los santos. Una de las reacciones naturales del pecado en el hombre es que cuando el hombre comete pecado, lo que quiere hacer es esconderse de Dios. Lo que quiere hacer es alejarse de sus hermanos. Vemos esto en Adán, que se esconde porque le da miedo que estaba desnudo. Mis hermanos, cuando un hombre está en pecado es cuando más necesita tener la comunión de los santos. Y quiero hermanos, que pensemos en esta comunión de los santos como que no solamente es venir y, ay hermano, pobrecito, pecaste, vení para acá, nosotros te vamos a amar y te vamos a querer, sino que también es ayudar al hermano, es pedirle cuentas al hermano, es preguntarle cómo estás perseverando, qué estás haciendo para no caer en esa tentación, mira, podés hacer esto, es pedirle cuentas también y ayudarle solícitamente a salir de ese problema. Que esa sea no solamente una labor del pastor, sino que de toda la iglesia. Y nosotros vemos evidencias de esta comunión de los santos, porque muchas veces nos imaginamos comunión de los santos únicamente como una reunión para darle apoyo moral a alguien más, o una reunión para comer juntos y pasarla bien y contar chistes y reírnos y disfrutar. Pero miren cómo es la comunión de los santos en la Iglesia de los Hechos, en el capítulo 10, versos 27 al 29. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? En este pasaje, viéndolo en contexto, lo que está pasando acá es que el Señor está extendiendo el ministerio de la iglesia hasta los gentiles. Entonces miran a Pedro tener comunión con Cornelio, que era un gentil. Inmediatamente su iglesia lo manda a llamar para pedirle cuenta y preguntarle qué estabas haciendo comiendo con los gentiles, si a nosotros se nos ha sido prohibido comer con los gentiles. Entonces Pedro, que es uno de los 12, que es el que siempre estaba como presidente de los apóstoles, ¿verdad? Cuando tenían que hablar, el que hablaba siempre era Pedro. Pedro se ve en la necesidad de darle explicación a la iglesia acerca de sus acciones. Entonces, la iglesia lo llama y le pide explicaciones. Y Pedro tiene que darle explicaciones a la iglesia. ¿Cómo le parece? Pedro tiene que darle, el apóstol San Pedro tiene que darle explicaciones a la iglesia. Porque de eso se trata la comunión. Si la iglesia quiere cuidar a un hermano, la iglesia tiene que pedirle cuentas a ese hermano. Hermano, dicen los hermanos que te vieron en tal y cual lugar. ¿Es cierto que tú andabas ahí? ¿Por qué andabas ahí? En este caso, pues Pedro explica a la iglesia la obra del Señor, lo que Dios está haciendo, y al final de ese capítulo nosotros entendemos, o se nos deja ver, que los de la iglesia estaban complacidos con la explicación de Pedro. Y dicen ellos, con que también a los gentiles el Señor les ha dado el Espíritu Santo y la salvación. Entonces, mis hermanos, dar explicaciones, rendir cuentas, es parte de nuestra comunión como santos de la iglesia, independientemente de que seamos miembros o independientemente de que seamos pastores. Pedirle cuenta a los pastores
Va a hacer que los pastores sean guardados del mal, va a hacer que los pastores sean guardados de tentación. Pastor, yo creo que su tono con esa hermana es demasiado pasado. No me gusta la manera en cómo usted se lleva con esa hermana. Son cosas que nosotros tenemos que guardar a nuestra misma congregación que pase. O decirle, hermana, no me gusta el tono ni la manera de acercarte al pastor, de referirte al pastor. Tenés que guardar tu distancia. Todos nos pertenecemos y todos tenemos que velar por todos nosotros. El pastor es una oveja más en el rebaño del Señor, con la diferencia que ha sido llamado a velar y enseñar a la iglesia o al resto del rebaño lo que el Señor quiere decir. Pero preservarnos sin caída es una labor y es un esfuerzo de todos, hermanos. Por eso no tiene sentido que alguien se aísle o se margine de la iglesia, porque no va a crecer y no va a lograr nada fuera de la iglesia local. La vida cristiana es una vida de comunidad, no es una vida de llanero solitario. Las ordenanzas nos ayudan a nosotros a crecer en la gracia del Señor también. 1 Corintios 11:26. ¿Quién lo lee? Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando participamos de la cena del Señor, participamos de la muerte y resurrección de Cristo y de todos los beneficios que recibimos de ese sacrificio. Entonces, claro que la cena del Señor es un medio de gracia que nos ayuda a nosotros a perseverar en el camino, porque esos beneficios son aplicados a nosotros y nos ayuda a guardarnos sin caída hasta que el Señor venga. Ahora, los medios de la preservación. Un medio de nuestra preservación es la diligencia en nuestro llamado. Servir en el ministerio de una manera diligente. Miremos algunos ejemplos bíblicos. Segunda de Tesalonicenses 3, del 6 al 7, si me ayuda la hermana Carlota a leer. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitar, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Muy bien, en este verso de Tesalonicenses, Pablo le dice a esta iglesia que se aparten de todos aquellos que anden desordenadamente y que imiten el ejemplo de ellos cuando estuvieron en medio de ellos, que siempre anduvieron en orden, que siempre fueron solícitos en servir, que siempre dieron un buen ejemplo de lo que es servir en el ministerio. Entonces, de esta manera se espera también que los de esta iglesia puedan andar así como el apóstol anduvo en medio de ellos, de una manera ordenada, sacando fuera cualquier tipo de desorden. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Y qué cosas requieren diligencia? El contexto de este pasaje nos dice a nosotros qué cosas son las que requieren nuestra diligencia. Y aquí estamos hablando de que este es aquel pasaje que llama a estos cristianos en Roma a ofrecer un culto racional. Y entonces aquí es donde les dice gozosos en la tribulación, sufridos en la esperanza y en todas las cosas que tienen que ver con el ministerio, haciéndolo ferviente, con un espíritu ferviente, sin pereza y con diligencia. Segunda de Samuel 11:1, esta es la antítesis de lo que es servir con diligencia. ¿Quién lo lee? Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la
guerra que David envió a Joab y con él a su tierra y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David. Muy bien. Este era el año, el tiempo en que salen los reyes a la guerra. Todos se fueron a la guerra, menos David. David se quedó en Jerusalén. ¿Qué creen que pasó? Cayó en adulterio, porque tenía que estar en la guerra y él se quedó durmiendo en su palacio. El contexto de este pasaje, es 2 Samuel 11, es el adulterio de David con Betsabé. Entonces, no venir a la iglesia, quedarse holgazaneando cuando es tiempo de ir a trabajar para el Señor, es una oportunidad que Satanás, el mundo y la carne pueden usar para nuestra caída. Así que, mis hermanos, ser diligentes en nuestro llamado, ser diligentes en el trabajo en el ministerio, es un medio que nos preserva a nosotros de la caída. Quedarse descansando cuando tenemos trabajo que hacer para el Señor es un lapso perfecto que el enemigo puede usar para hacernos caer. Así que es necesario que nosotros seamos diligentes en ocuparnos en estos medios de gracia y en este medio de preservación. Que nos dediquemos a la lectura de la palabra, que nos dediquemos a la oración de manera intensa, que nos dediquemos a la comunión con los hermanos, que participemos de las ordenanzas, aunque todavía no podamos, hermanos, participar porque estamos en proceso de membresía. Es necesario estar ahí y observar la cena del Señor junto con los santos. ¿Por qué razón? Porque el Señor está en medio de nosotros. Porque el Señor está a la mesa y Él es el que nos invita. Entonces es mejor estar ahí, hermanos, que estar en cualquier otro lado. Y necesitamos ser diligentes en nuestro trabajo y en ocuparnos en las cosas que requieren diligencia, en las cosas que requieren un espíritu ferviente. ¿Qué cosas son esas? El servicio al Señor, el estar en la iglesia, el participar a otra. Hermano, pero es que yo no soy diácono, yo no soy pastor. Y es que solo de diácono o solo de pastor se puede servir. Mi hermano, servimos a los santos de muchas maneras. El Señor dice que ni un vaso de agua quedará sin recompensa. Así que aunque sea llevar un vaso de agua, es servicio para el Señor. Modelar una familia integrada, una familia que da la adoración a Dios, eso es servicio a los santos también. Modelar la hombría bíblica, que es rendirse a los pies del Señor, también es servicio a los santos. Entonces, cuando venimos a la iglesia, servimos a los santos de mucho más maneras de las que nosotros nos imaginamos. Pero es necesario estar en la iglesia, porque eso nos va a preservar sin caída. Así que, en segundo lugar, los trágicos frutos de la recaída. ¿Cuáles son los frutos de la recaída? Nos dice la confesión que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo. Efesios 4, del 29 al 30, Robert. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Muy bien. 1 Tesalonicenses 5:19, léalo también. No apaguéis al Espíritu. Entonces el Espíritu Santo se puede contristar cuando nosotros desagradamos a Dios con nuestras malas actitudes. La recaída hace que nosotros desagrademos a Dios y contristemos al Espíritu Santo. Otro fruto es que se le dañan sus virtudes y sus consuelos. Salmo 51, del 10 al 12. Alejandro. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me echéis de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu
Este salmo expresa lo que siente un hombre después de haber caído. Después de haber caído, ese hombre ya no siente que es un hombre recto delante del Señor. Siente que es un hombre que ha sido echado de la presencia del Señor y que el Santo Espíritu lo ha abandonado. Esto define muy bien lo que nosotros llegamos a sentir cuando caemos en pecado y desagradamos a Dios y contristamos al Espíritu Santo. Sentimos que ya Dios no está con nosotros, que el Espíritu no nos ha dejado y no nos sentimos rectos delante de Dios y delante de nuestros hermanos. Entonces, por consiguiente, este hombre ora y le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y que tu espíritu noble me sustente. Este hombre se sentía que no era salvo y le dice que haga volver en él el gozo de la salvación. Así que cuando nosotros caemos en pecado, lo que hacemos es que las virtudes que antes nosotros teníamos, defínase como virtudes, nuestras fortalezas, las cosas que nosotros pensábamos que teníamos de bien delante de Dios, es decir, estar en obediencia, estar en santidad, consagrados, y aún nuestros privilegios como servir o ostentar un cargo dentro de la iglesia, eso se mira quebrantado cuando un hombre cae en pecado. También se siente por los suelos y siente que Dios lo ha abandonado. Entonces, tanto las virtudes como los consuelos son dañados cuando un hombre cae en pecado, con esta recaída. Vimos que la caída desagrada a Dios y contrista el Espíritu Santo. En segundo lugar, daña las virtudes y consuelos de ese hombre. Y en tercer lugar, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia. Salmo 31, del 3 al 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El problema con este hombre de este salmo es que endureció su corazón a tal punto que no quiso confesar su pecado. Y no confesar su pecado lo llevó a una terrible situación que él expresa como que si su verdor se convirtió en sequedades de verano. ¿Verdad? En vez de ver aquel pasto verde y tan lleno de vida, estaba todo aquello quemado y desértico. Eso es lo que pasa cuando un hombre endurece su corazón de tal manera que calla su pecado y que no lo confiesa delante de Dios. Miren, mis hermanos, hasta el rostro de un hombre cambia cuando está en pecado. La manera en cómo se relaciona con los hermanos cambia totalmente. La manera en cómo mira a Dios cambia totalmente. Y tenemos uno y otro ejemplo bíblico que nos muestra eso. ¿Qué le dice el Señor a Caín después de que había matado a su hermano? ¿O había considerado matar a su hermano en su corazón? ¿Por qué decayó tu semblante? ¿Por qué tu rostro está desnudado? ¿Por qué? Porque el pecado no le permitía reflejar ese gozo de la salvación que miramos en el salmo anterior. El pecado nos hace cambiar y el hombre que se guarda el pecado, que no lo confiesa, expresa dureza en su corazón y al final esa dureza y esa incapacidad de confesar el pecado termina siendo una terrible carga para él. Otro de los frutos de la recaída es que lastiman y escandalizan a otros. Segunda de Samuel 12:14.
Imagínense, el pecado de David repercutió en otras personas que no tenían absolutamente nada que ver. Cuando hay pecado dentro de la iglesia, el pecado lastima a la iglesia, escandaliza a muchos y crea ese mal sabor y ese dolor, ¿verdad? En medio de los hermanos, los más débiles de la fe, resultan pues profundamente heridos. Primera de Corintios 8, del 9 al 11. Pero mirad que esta libertad nuestra no era ser profesa de los padres. Porque si alguno que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la ciencia de fe que es débil, no será asegurada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien mismo. O sea, aquí hay una situación que comer comida sacrificada a los ídolos era un pecado para muchas personas, pero Pablo le explica a los creyentes que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que los ídolos nada son y que nadie se convierta en nuestro juez por lo que comemos o por lo que bebemos. Pero que si hay alguien que no puede aceptar eso con una limpia conciencia, nosotros como creyentes maduros tenemos que ser considerados de los más débiles y saber que si por vernos a nosotros comer algo que para nosotros no es una ofensa, que para nosotros no es un pecado, pero que eso sí los pueda llevar a ellos a pecar, Pablo dice que por amor a ellos nos abstengamos de hacerlo. Y esto en nuestros tiempos pudiera ser equiparado con el hecho de tomar alcohol, tomar vino o tomar cerveza. La Biblia no condena el uso del alcohol, lo que condena es la borrachera, lo que condena es el exceso y la disensión. No hay nada pecaminoso en tomar cerveza y vino, si no nos va a llevar a ser esclavos de eso. Pero si por hacerlo vamos a hacer que caiga un hermano que no puede ver la cerveza o el vino como algo sin pecado, entonces por amor a esos hermanos, nosotros tenemos que abstenernos y no hacerlo, porque haciéndolo haríamos que ellos tropiecen. Pero en relación, mis hermanos, a la recaída, ciertamente cuando cae un cristiano hay terribles consecuencias para los que están a su alrededor, lastiman su conciencia. Otro ejemplo, 1 Timoteo 6, del 1 al 2. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sean blasfemados el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sirvientes mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Mire, aún en el lugar de trabajo, ¿verdad? Tenemos que ser muy conscientes de que no vayamos a lastimar y escandalizar a otros con nuestras actitudes de pecado. Más bien, si somos cristianos, tenemos que hacerlo con mayor excelencia en nuestro lugar de trabajo. Si nuestros jefes son cristianos, con mucha más razón tenemos que servirlos. No es que, soy mi jefe, entonces es todo relax. No, tenemos una responsabilidad para poder ser más responsables en estos escenarios. El quinto fruto de la recaída es que se acarrean juicios temporales. Miremos un ejemplo bíblico acerca de esto. Segunda de Samuel 12, del 14 al 18. Dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová,
el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió pan con ellos. ¿Sí? La muerte del hijo nacido de ese adulterio resultó ser un juicio de parte de Dios ante la recaída de David. Muchas veces Dios, no estoy diciendo que es siempre, y no debemos caer en esa categoría de estigmatizar las cosas malas que nos pasan como juicio de Dios. Muchas veces son consecuencia de nuestras necesidades, de nuestras malas acciones, de las leyes naturales de la vida. Y otras veces, como en este caso, Dios envía un juicio a causa de nuestro pecado. Decir si eso es juicio o no, no nos corresponde a nosotros, les corresponde a Dios solamente. Pero el caso es que Dios puede mandar juicios temporales cuando nosotros hemos caído en estos pecados. Ahora, finalmente, la solución positiva a la recaída. El propósito de estas enseñanzas es cuando vemos el pecado, cuando vemos las causas del pecado, cuando vemos los frutos del pecado, es necesariamente llevarnos hacia ver y darnos cuenta que hay una salida, que hay una solución, que hay una medicina. Y esa medicina, nos dice la confesión, que creo que me hace falta una diapositiva. Sí, me hace falta una diapositiva. Vamos a leer la confesión en la capítulo 17. Es el tercer párrafo. No se alcanza a leer, ¿verdad? Voy a leérselos aquí. Segunda Confesión de Londres de 1689, capítulo 17, párrafo 3, en la última parte, numeral 7. Sin embargo, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la solución al problema de la recaída del pecado? En primer lugar, arrepentimiento verdadero. Y en segundo lugar, la fe. Pero la fe no en cualquier cosa, sino que la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús. El arrepentimiento es la convicción y la tristeza de nuestro pecado. Y la fe es la aprensión a la persona de Cristo y su capacidad para perdonar nuestros pecados. Entonces, arrepentimiento y fe son siempre la solución de nuestros males. Miremos algunos ejemplos en la Escritura. Lucas 22, 32. Luego los versos 61 y 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, no lo bajara.
Bien, vemos que aquí el Señor le dice a Pedro que viene una dura prueba sobre él, pero que después de esa prueba, él va a volver y que una vez vuelto, que él pueda confirmar a sus hermanos. Cuando Pedro cae en el pecado de la negación, se acuerda de las palabras del Señor Jesucristo y el arrepentimiento llega a su vida. El verdadero arrepentimiento siempre nos va a llevar de regreso a Cristo y nunca lejos de Él. Primera de Corintios 11, 31 y 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y bien, el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo nos lleva a eso, a examinarnos a nosotros mismos, a confesar delante del Señor nuestras faltas y a buscar arrepentimiento, a buscar apartarnos completamente de lo que en un tiempo nos tuvo cautivos. Y este es un argumento vital contra el susurro de Satanás de que si pecas puedes arrepentirte. Y sí, lo vas a hacer efectivamente, pero arrepentirse de verdad es vomitar el pecado, es no tolerar más el pecado que una vez nos afectaba. Todo el disfrute de comer el delicioso bocado del pecado está más que compensado por la aflicción de la náusea y el vómito. Para un creyente verdadero, pesa más la aflicción de pecar, de caer en un pecado que sabe que va a afectar su vida, que sabe que va a afectar a la iglesia, que sabe que va a afectar a aquellos que están cerca de usted. Pesa más eso que disfrutar de un ratito de deleite y de placer. Samuel Ron dice, siempre habrá más aflicción que placer en el pecado para un verdadero creyente. Entonces, mis hermanos, esta hermosa verdad de que el arrepentimiento y la fe van a llegar al creyente verdadero, nos dice a nosotros dos cosas. En primer lugar, que no hay ningún elegido, escúcheme bien, no hay ningún elegido que se vaya a morir sin arrepentimiento. Todos los que el Señor ha elegido les va a permitir arrepentirse de sus pecados y volver a Cristo. No hay ningún elegido que no vaya a morir sin ser convertido. Y en segundo lugar, no hay ningún regenerado que vaya a morir en sus pecados. Todos los que han sido regenerados, es decir, todos los que han nacido de nuevo, van a ser salvos. No van a morir en sus pecados. El Señor los va a llamar al arrepentimiento y a la fe, como lo hizo con Pedro. Y entonces, mis hermanos, aunque el pecado nos pueda alcanzar, va a ser mayor nuestra aflicción que el deleite que nosotros sentimos por el pecado. Y eso nos va a hacer apartarnos de Él, nos va a hacer vomitarlo, aborrecerlo profundamente y nunca más volver a Él y acercarnos a Cristo. Ese es el verdadero carácter de un nacido de nuevo. Aborrece el pecado. Conozco hombres que en otro tiempo fueron borrachos, drogadictos, que ahora no pueden ni ver ninguna de esas sustancias porque solo el olor los ofende. Lo mismo pasa con mujeriegos, con todo tipo de pecado. Idolatría. Todas esas cosas que un tiempo nos tenían cautivos, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu del Señor tiene que llevarnos a aborrecerlas, con tal de amar y acercarnos más al Señor. Dice Pablo que todas aquellas cosas que él había considerado como dignas de honra, ahora las considera como basura, con tal de adquirir el conocimiento pleno del Señor. Eso es lo que hace el nuevo nacimiento en nosotros.
Así que mis hermanos, en conclusión, las recaídas de los cristianos son causadas por Satanás, por el mundo, la carne y los descuidos de los medios de gracia y de preservación. Siendo los medios de gracia la palabra, la oración, la comunión con los santos y las ordenanzas. Los medios de preservación, la diligencia de nuestro ministerio. Las recaídas producen como fruto el desagrado y el contristamiento del Espíritu Santo, el daño de las virtudes y los consuelos, el endurecimiento del corazón y de la conciencia, hiere y escandaliza a otros y acarrea juicios temporales. El santo remedio que el Señor nos ha dejado es el verdadero arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. El arrepentimiento es vomitar el pecado. Aunque probamos del dulce fruto de él, lo aborrecemos y lo vomitamos como que si no tiene parte en nosotros. Pensemos en algunas aplicaciones para nuestra vida cristiana. No hay garantía, mis hermanos, de que cualquiera de nosotros no caiga en estos pecados sin mantenerse en una vigilancia perpetua. Tú puedes ser cristiano, pero eso no excluye la posibilidad de que condenes a tus hijos, que hieras a otros y que te traigas juicio sobre ti mismo y tu familia, o que se debilite grandemente tu seguridad de salvación. Entonces, mis hermanos, es sabio que continuemos en un camino de indolencia, en un camino de pereza, de despreocupación por los medios de gracia y los medios de preservación, en ser descuidados en el deber que Dios nos ha dado. Debemos, por tanto, mis hermanos, ocuparnos diligentemente de la palabra, de la oración, de la comunión, de las ordenanzas y del trabajo en el ministerio. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, esta noche queremos arrepentirnos, Señor, de ser indolentes, perezosos, despreocupados y descuidados en el deber que tú nos has dejado. Perdónanos, Señor, por ocuparnos más de los entretenimientos mundanos, de los apetitos de nuestra carne, Señor, y por prestar nuestros oídos al susurro de la serpiente. Ayúdanos ahora, Espíritu Santo, a ocuparnos diligentemente en los medios de la gracia que tú nos has dejado, Señor. En el estudio, en la lectura y el estudio de la palabra, Señor. En la oración de manera intensa. En la comunión con los santos para ser preservados sin caída, Señor. En la celebración de las ordenanzas, aunque no podamos participar de ellas todavía, pero que podamos estar ahí contigo, Señor, y con tus santos. Y en el trabajo del ministerio, Señor, el cual no necesitamos un título ni un reconocimiento para hacer. Ayúdanos, Señor, ahora a perseverar en esta fe que tú le has dado a tu pueblo, Señor, con el propósito de que seamos testimonios fieles de la obra que tú has hecho en nosotros. Para que cuando tú regreses, Señor, por nosotros, nos hayas velado, nos hayas, Señor, sin caída, y nos hayas, Señor, con un corazón íntegro delante de ti. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén.